5 de la tarde con 34 minutos. Tenemos más noticias en TN23. Es momento de hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, ya que nuevamente Israel bombardeó la Franja de Gaza ante las amenazas de un ataque palestino. El ejército de Israel confirmó haber realizado ataques en la Franja de Gaza. Tras los ataques, las fuerzas israelíes justificaron que dichos actos fueron realizados por los temores a presuntas represalias desde el enclave palestino por la detención a principios de esta semana de un líder de la Yihad Islámica Palestina. Por su parte, testigos y fuentes de seguridad palestinas informaron a medios internacionales que las fuerzas israelíes están actualmente atacando la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino informó la muerte de 6 personas, entre ellos una menor de 5 años. Asimismo, agregó que otras 19 personas resultaron gravemente heridas. El ejército israelí informó haber comenzado la operación Despertar del Alba contra Yihad Islámica Palestina, grupo con el cual desde hace varios días negocia a través de la mediación de Egipto, Qatar y las Naciones Unidas para evitar un repunte de violencia. Y para continuar hablando de este tema y también cuáles son las implicaciones que se podría tener a nivel internacional, nos enlazaremos en directo en tan solo unos minutos con el licenciado Leonardo Ruiz, ya que prácticamente esta se ha convertido en una zona de guerra y según lo que han indicado los medios internacionales es que se están preparando para que esta guerra dure al menos una semana. Sin embargo, ya está dejando luto y dolor. En un discurso a través de la televisión internacional, Lapid explicó que Israel llevó a cabo una operación antiterrorista precisa contra una amenaza que se había registrado de forma inmediata. Pero ya tenemos comunicación con el licenciado Leonardo Ruiz para que nos explique al principio, licenciado, cuál es la situación que se vive en este lugar y por qué la Franja de Gaza es constantemente atacada. Hola, buenas tardes, Toledo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y vamos a explicar a los televidentes un poquito qué está sucediendo nuevamente y por qué se reactiva esta situación. Como todos sabemos, la Franja de Gaza es una pequeña área de aproximadamente unos 360 kilómetros cuadrados, un poquitico más grande que el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, para que se tenga una idea, y está ubicado al sur de Israel. Es una pequeña franja que hace 51 kilómetros de línea, tienen frontera con Israel y otros 12 kilómetros con frontera con Egipto, o sea, está bien al sur de Israel. Pero ¿qué pasa con esta franja? Esta franja fue decretada en el año 1993 por los acuerdos de Oslo como una zona que iba a ser manejada por la autoridad palestina. Pero ¿qué pasa con la Autoridad Nacional Palestina? La Autoridad Nacional Palestina no es un ente cerrado, un núcleo cerrado o aislado, sino que lamentablemente ellos se han dividido y la Franja de Gaza la maneja un grupo que se llama Hamas. Este grupo lamentablemente es un grupo que tiene unos movimientos armados que no se mantienen en paz, pues precisamente han llegado a estar hasta más de 10 grupos armados, entre ellos es Al-Adin al-Qassam, que es el grupo principal armado, el más peligroso, que ha sido denominado terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Reino Unido, incluso Egipto lo ha declarado como un grupo terrorista. Y el segundo grupo más fuerte es Al-Quds, o lo llaman AQB. Ahora, IQB y AQB, que son los dos grupos armados principales, se mantienen muy activos en los ataques que le hacen a Israel. Y aquí aparecen hoy el ataque de Israel, pero lamentablemente estos grupos han estado asesinando continuamente a través de morteros y bombardeos que hacen continuos por esa franja a las ciudades, a pequeñas ciudades de Israel, donde han asesinado a cientos de personas. Taiser al-Jabari era el gran líder del grupo AQB. De hecho, era uno de los principales líderes militares. Tiene 50 años, pero toda su vida fue un militar que estuvo atacando continuamente a Israel. Ahora, ¿qué sucede aquí? Agarran en un operativo que hicieron los israelíes, lograron detener a Bassem al-Said. Bassem al-Said era otro de los grandes líderes de este grupo, Al-Quds, AQB. Esta persona, ya con esta lógica que nosotros tenemos aquí desde el punto de vista militar, sabemos que qué es lo que pasa, los hacen confesar
y muy seguro Bassem al-Said, por ser una persona de muy alto nivel, pues le tuvo que declarar, lo lograron hacer confesar de todos estos movimientos militares que estaban muy próximos a llegar. ¿Okay? Ya Taiser al-Jabari, miembro de todo esto, el jefe de todos estos comandos con cohetes que atacaban, seguro tenían todo un plan preparado para atacar muy próximamente a Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Pues, como ellos lo dicen, algo preventivo, pero también algo defensivo, porque sabían que muy pronto, posiblemente en las próximas semanas, a pesar de que, como dicen, ya más de un año que no estaba sucediendo nada, venía otro nuevo ataque liderado por Taiser al-Jabari. Por esa razón, Israel decide atacarlo y se concentra directamente en el grupo de Al-Quds Brigade, de las brigadas de Al-Quds, y ellos van directamente a ese objetivo. ¿Qué hicieron? Bueno, ubicaron dónde estaba esta persona. Lamentablemente, y es importante decirlo, que todos lo sepan, la Franja de Gaza es la tercera lugar del mundo, la tercera ciudad del mundo más densa. Primero está Singapur, después Hong Kong y después está la Franja de Gaza. Son 2 millones de personas en apenas 360 kilómetros cuadrados. Entonces, esa alta densidad hace que siempre en estas bajas, a pesar de ser de muy alta precisión, siempre caen civiles. En este grupo murieron más de 20 personas, entre ellas obviamente este gran líder militar que era el que estaba organizando, seguro que por la inteligencia israelí lo habían detectado, y era el que estaba organizando estos ataques que muy próximamente venían. ¿Qué hizo Israel? Pues obviamente prevenir esto, lo atacó para tratar de eliminarlo, como sucedió positivamente, pero lamentablemente, además de todo el grupo que acompaña a Taiser al-Jabari dentro de los Al-Quds, también pues lamentablemente hay estas bajas civiles que se suceden y bueno, pasan estos tipos de terror. Ahora, ¿qué sucede? Lamentablemente estos grupos, Al-Quds, el otro que le mencionaba, el IQB, y hay otros, el AMB, y todos se unen cada vez que suceden estos hechos y comienzan esta gran escalada otra vez militar, que comienza entonces los ataques. Ya ayer mismo, después del ataque que hicieron y donde murió Taiser al-Jabari, comenzaron los ataques, solamente que ya los israelíes tienen una defensa bien poderosa para repeler todos estos ataques de estos morteros, y de ahí no pasó, no lograron ninguna efectividad. Como te decía, la Franja de Gaza es un área muy pequeña del territorio dentro del país de Israel. Entonces el daño que pueden hacer en algunas zonas pues es limitado, y como ya los tienen controlados a través de estos muros que han hecho, que han limitado mucho su funcionalidad, es lo que hace que sea muy poco efectivo. Pero en esta alta densidad poblacional, en esta pequeña franja, que continuamente están alojados estos líderes de estas 10 unidades militares, que todas están bajo el techo de Hamas, que es un grupo teóricamente político, pero con estos brazos armados que se mantiene independiente de la autoridad de Palestina. Entonces es una especie de lugar donde no hay ningún tipo de control de poderes. Una cosa es el grupo de la autoridad palestina que se encuentran con el grupo político Fatah, y otro es el grupo Hamas. Parecieran que fueran pues, dos grupos totalmente diferentes, y así se manejan. Entonces, ¿qué vamos a ver? Sí, vamos a ver una escalada de guerra durante estos días. Es muy posible que estas personas que les nombré, Khalid Mansour o Khalid al-Batini, tomen ahora la posición que acaba de dejar Taiser al-Jabari y comiencen esta escalada militar. Fíjate una cosa para terminar también esta primera intervención, que la persona que estuvo antes de Taiser al-Jabari, que se llama Baha Abu al-Atta, sucedió igualito que ahorita, y recibió también a través de un ataque muy preciso que hizo en aquella oportunidad el gobierno israelí, y él cayó en su proceso de guerra. Él murió en noviembre del 2019. Fíjense que la gente dirá, oye, han pasado 3-4 años desde aquel hecho. Sí, efectivamente, pero ahorita es muy seguro que empiece una escalada a raíz de la muerte de este nuevo líder.
Ahora bien, licenciado, según lo que han indicado los medios internacionales, es que justamente este conflicto podría durar varios días. Incluso han mencionado que se están preparando para que pueda ocurrir por lo menos una semana. ¿Tienen ellos las herramientas necesarias, el equipo necesario para poder resistir ante este ataque? Y también hablemos un poco más de cuál han sido, por ejemplo, la postura de las autoridades de Jordania, de Líbano, de Irak, de Siria, porque expresaron su apoyo a los palestinos y es más, condenaron la agresión israelí en la Franja de Gaza. Sí, muy buena pregunta, porque porque todos sabemos, estos países que tú acabas de nombrar son países que son fronterizos a Israel, lo que es Líbano al norte, Siria al este, Jordania en toda la costa este y Egipto que está al sur. Son los 4 o 5 países que están alrededor de Israel. Son los países que continuamente se ven amenazados por esta situación. Ahora, es importante recordar y que en todos los estudios analíticos internacionales establecen de inteligencia que estos grupos por Irán, ¿ok? Entonces es Irán quien está influenciando directamente allá. Fíjense que los líderes de AQB y IQB viven o entre Siria o entre Irán. Ahí están ellos ahorita viviendo porque son protegidos por estos gobiernos. Entonces Israel, pues con toda su parte de inteligencia, mantienen este continuo y constante estudio de inteligencia deteniendo a estos líderes que hacen, pues obviamente, que ellos detecten cualquier tipo de amenaza y actúan inmediatamente. Ahora, la pregunta me hiciste un punto que me parece muy importante y es decir, en realidad, ¿qué poder tienen ellos? Mira, el poder que tiene actualmente estos grupos militares que pertenecen al Asán de la Franja de Gaza son muy limitados. Si bien han hecho mucho daño porque logran lanzar estos morteros, ya esta gente ha logrado colocar una defensa, los israelíes han logrado colocar una defensa muy importante que limita mucho las operaciones de ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como están tan cerca, como están en apenas una frontera, que es lo que los divide, continuamente pues están haciendo ataques y ataques y ataques, que es lo que causa esta malestar y algunas veces logran su objetivo de atacar. Ahora, ¿a quiénes están ellos atacando? A civiles, netamente. Mientras que Israel ha estado atacando a los grupos terroristas que hacen este tipo de ataques en contra de los civiles israelíes, los grupos de la Franja de Gaza, los grupos armados de Hamas que están ahí, lo que hacen es atacar a civiles, pues no tienen otra opción. Entonces, los israelíes han sido muy efectivos con su armamento, que es muchísimo más poderoso. Su aviación es tal vez una de las más modernas del mundo en este sentido, y han logrado repeler, incluso atacar con anterioridad o prevención, como es el caso de ahorita, y para evitarse otros grandes ataques armados de estos grupos. Entonces yo pienso de lo que vemos en los análisis, que van a tener ciertas limitaciones para poder ir más allá de hacer mucho más daño a Israel frente a esta situación. Y como se ven, habiendo dado en los grupos de inteligencia principales o en los grupos dirigentes de estos equipos terroristas que tiene la Franja de Gaza con los grupos Hamas, siento que va a ser muy limitado lo que van a lograr hacer. Ahora, sí tenemos que estar seguros que muy posiblemente vamos a estar hablando de esto durante un par de semanas. Y nosotros, por supuesto, licenciado Leonardo Ruiz, estaremos en contacto con usted para que nos vaya ampliando y explicando un poco más de información sobre lo que está ocurriendo en el lugar. Muchas gracias por darnos este panorama un poco más amplio de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, cuál es el panorama que se espera en los próximos días y, por supuesto, el papel que podrían tener